Estimados, en este taller vamos a ver cómo calcular medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. En este taller vamos a calcular, utilizando este ejemplo, la media, la mediana y la moda como medidas de tendencia central, y como medidas de dispersión la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Iniciamos con la media, ¿sí? con la media de los datos, utilizando este ejemplo. Entonces copio los datos de este ejemplo, que son puntuaciones en un examen de admisión. Por ejemplo, en este primer intervalo, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de datos. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, de las personas que presentaron un examen de admisión, 10 personas sacaron entre 150 y 190 puntos, o más exactamente entre 150 y antes de 190 puntos. El segundo intervalo de datos nos indica que hubo 20 personas que sacaron en el examen de admisión entre 190 hasta antes del 230. En el tercer intervalo nos están indicando que hubo 30 personas que sacaron un puntaje en el examen de admisión de 230 puntos y antes del 270. Es la misma lógica para los últimos dos intervalos. Entonces, estos mismos valores los copié directamente acá para que podamos calcular la media con esta fórmula. La fórmula nos indica que hay que sumar las multiplicaciones de cada XI, que son la marca de clase, por las FI, que son las frecuencias de cada uno de los intervalos. Entonces la marca de clase se calcula como el promedio entre el intervalo inferior y superior. En este caso, en el primer ejemplo, sería sumar 150 más 190, y ese resultado de la suma se divide entre 2. En el segundo hay que dividir 190, bueno, la suma de 190 más 230, y eso hay que dividirlo entre 2. Voy a hacer un poquito más grande para que vean que en el tercer intervalo el límite inferior es 230, que se le tiene que sumar a 270, y se divide entre 2 para sacar el valor como medio, o el valor que representa la marca de clase para ese intervalo. En el penúltimo intervalo se suma 270 más 310, y ese resultado de la suma se divide entre 2. ¿Por qué resultado de la suma? Porque se supone que los paréntesis nos ayudan a darle prioridad primero a esta suma, y una vez que logremos la suma se divide entre 2. Y esa es la marca de clase para cada uno de los intervalos. Entonces hay que sumar la multiplicación de cada una de estas marcas de clase por las frecuencias relativas. Podemos hacer otra columna donde se indiquen, estos datos los voy a borrar, donde se indique que tenemos que multiplicar, ¿sí?, cada XI por cada frecuencia de datos. Es decir, cada XI se va a multiplicar por cada frecuencia de datos para todos los renglones. ¿Cómo lo hicimos? Pues ponemos un igual, se multiplica el valor de la celda de XI por la frecuencia F, y recorremos la fórmula para abajo. Recuerden que la suma es lo que estamos buscando, la suma de estas multiplicaciones, que en este caso nos da 25.600. Entonces la respuesta para la media sería la suma, o bueno, ya tenemos la suma, sobre el total de datos. El total de datos que tenemos aquí. El total de datos es la suma de todas las frecuencias. ¿Por qué? Porque recuerden que si estos son puntajes de un examen de admisión, hubo 10 personas que sacaron entre estos intervalos de puntaje,
hay que sumar, bueno, fueron 10 personas, más 20 personas, más 30, es decir, el total de los datos, o la suma de las personas, es la E. Y este es el promedio, o la media. Después vamos a calcular la mediana. Esto lo vamos a mover para acá arriba. Vamos a calcular la mediana. La mediana se calcula con esta fórmula que vemos aquí. Es más, voy a quitar las líneas del cuadrículo. La mediana se calcula con esta fórmula que tenemos aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Y el significado de las literales es el siguiente. LI, vamos a borrar esta información, con que no la tenemos. LI es el límite inferior de la clase de la mediana. N es el tamaño total de elementos, o la cantidad de personas para nuestro caso. La mediana, recuerden que en datos no agrupados, en el tema anterior, vimos que es el punto medio. Si ordenamos los valores de menor a mayor, exactamente la posición del medio es la mediana. Entonces, para ubicar la mediana en datos agrupados, dividimos el total de datos entre 2. Ahorita lo vamos a ver. F mayúscula de la mediana es la frecuencia absoluta de la clase inmediatamente anterior a la mediana. F minúscula de ME es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo ubicar esos datos. Y la I es el ancho del intervalo. Muy bien. Recuerden que esta información es exactamente la que les tiene que dar el problema. Y la mediana es, para ubicarla, recuerden que es ordenar los datos del menor a mayor y ubicar el punto medio. En este caso los intervalos ya están ordenados del menor al mayor. El total de datos, o el total de elementos, ya vimos que es la suma de las frecuencias. El total de elementos, o n entre 2, en este caso el total de elementos fue 100. La cantidad de elementos entre 2 va a ser 50. Significa que tenemos que contar 50 de abajo hacia arriba. En este caso 10, 20, etc. Tenemos 30, 25 y 15. Tenemos que contar 50 datos y en la posición 50 es donde queda la mediana. ¿Cómo contamos los 50 datos? Vamos a depender de una columna que se llama frecuencia acumulada. Para calcular la frecuencia acumulada con estos datos, en el primer renglón no se acumula ningún dato anterior. En el segundo renglón acumulamos el valor de la frecuencia del segundo renglón, que es 20, más lo anterior. En el tercer renglón acumulamos la frecuencia del tercer renglón más el dato acumulado anterior, y así sucesivamente. Tenemos estos datos para la frecuencia acumulada en cada uno de los intervalos. Si la mediana queda en la posición 50, significa que este intervalo que voy a señalar en amarillo ahí, aquí está el dato número 50. ¿Sale? De aquí la frecuencia hay 10 datos, aquí el máximo son 30 datos, y en este intervalo, dentro de este intervalo, llega de 31 a 60. Significa que aquí adentro está el 50. Entonces, esto de amarillo es la posición, o es el intervalo donde se encuentra la mediana. Ahora sí, podemos llenar los demás datos. LI es el límite inferior de la clase de la mediana. Ya vimos que la clase donde se encuentra la mediana es este intervalo amarillo. Entonces el límite inferior de ese intervalo amarillo es 230. La frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, es esta 30. La frecuencia acumulada de la clase anterior a esta franja amarilla, anterior a donde se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta, donde está la mediana, está en esta franja amarilla. Y finalmente el ancho del intervalo. El ancho del intervalo, pues es cuántos datos hay de 270 menos 230. ¿Por qué? Porque el intervalo tiene un valor superior menos este valor inferior. Ese es el ancho del intervalo. Finalmente sustituimos los datos
y obtenemos el valor de la mediana. Sustituimos los datos con esta fórmula. LI es 230 más el intervalo, que es 40, por, vamos a abrir paréntesis, por n sobre 2, que es 50, menos f mayúscula de la mediana, y eso se divide entre f minúscula de la mediana. Entonces, y este 243.33 es el valor de la mediana. Posteriormente nos pasamos a la moda. Estos son los datos del problema, son los mismos datos que hemos utilizado, y esta es la fórmula de la moda. La fórmula de la moda tiene un LI, límite inferior de la clase modal, un ancho del intervalo, y tiene una D1 y una D2. La D1 es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, vamos a ver ya en la tabla qué significa. Y D2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la postmodal. Bueno, en este caso la moda es el valor que más se repite, y el valor que más se repite es el que es el más frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? Pues este se encuentra en este intervalo entre el 230 y 270. Entonces, por eso lo coloqué de amarillo. ¿Por qué? Porque identificamos la moda como el valor o el intervalo que más se repite. LI es el límite inferior de la clase modal, y en este caso la clase modal la coloqué con la franja amarilla. El límite inferior es 230. El ancho del intervalo, ya vimos que el ancho es el valor o el límite superior menos el límite inferior. D1 es la diferencia entre la frecuencia modal y la que está antes de la moda, es decir, la diferencia de 30 menos la que está antes de la moda, la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal. Pre es que está antes. D2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la que está postmodal, después de la moda. Entonces la respuesta de la moda es igual a, según la fórmula, el límite inferior, le pones un signo de más el ancho del intervalo por, abrimos paréntesis, por D1 entre la suma de D1 más D2. Cerramos ambos paréntesis y le damos Enter. Y ese es el resultado. Finalmente nos queda ahora calcular la varianza y la desviación estándar. La varianza tiene esta fórmula. Es sigma cuadrada, que es la varianza, o S cuadrada en caso de que estemos calculando poblaciones, de la sumatoria de cada una de las marcas de clase menos el promedio, que es la X testada, por la frecuencia. Aquí en realidad faltaría elevar este valor al 4. Ahora sí. Entonces, la marca de clase, la X, que es un dato necesario para calcular la varianza, es, como ya habíamos dicho, la suma del intervalo inferior más el superior entre 2. Vamos a colocarlo así. Igual 190 más 230, inferior más superior, el resultado entre 2. $270 más 310 entre 2 y 310 más 350 entre 2. Esa es la marca de clase que salió con el promedio del inferior, del intervalo o de los valores de los intervalos inferior y el superior. Posteriormente vamos a multiplicar la frecuencia relativa, la frecuencia de cada marca de clase por la marca de clase. Aquí está, celda azul, la frecuencia FI por celda verde,
la marca de clase. Lo mismo lo repetimos para todos los valores y nos dan estos números. A continuación necesitamos calcular esta última columna, pero para calcular esta última columna necesitamos primero restar cada marca de clase con el promedio de los datos. El promedio no lo tenemos aún. Lo calculamos en un punto anterior. Simplemente podemos colocarlo aquí. Pero también lo podemos calcular directamente con estos datos. Recuerden que el promedio es la suma para datos agrupados. La suma de estas multiplicaciones entre el total de datos, que es la frecuencia relativa, siendo el promedio de 256 que ya habíamos calculado previamente. Medio promedio. A continuación hacemos la resta de cada marca de clase según la fórmula que tenemos aquí. Cada marca de clase le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado y posteriormente ese resultado, por eso es que pongo otro paréntesis aquí, ese resultado lo multiplicamos por FI, que es la frecuencia. Si quisiéramos correr la fórmula para abajo nada más así, no podríamos hacerlo porque tenemos que fijar la celda del promedio. ¿Cómo hacemos eso? Si ya tenemos aquí nuestra fórmula y queremos que todas las celdas se muevan, es decir, queremos que la frecuencia relativa al bajar esta fórmula cambie de renglón, la marca de clase cuando bajemos esta fórmula cambie de renglón, pero que el promedio siga siendo el mismo, tenemos dos opciones. O colocamos el promedio en 256 a mano y bajamos el resto de los datos, o también podemos usar esta celda, pero cuando el cursor esté dentro de esta celda, para que esta celda no se mueva, le colocamos F4, presionando F4. O podemos colocar manualmente signos de pesos antes de la letra y un signo de pesos antes del número. Con eso Excel sabe que nosotros podemos correr la fórmula para abajo y las celdas de frecuencia relativa y marca de clase se van a mover cuando corramos la fórmula para abajo, pero el promedio, que se quedó con signo de pesos antes de la letra y antes del número, va a permanecer siempre en la misma posición. La respuesta de la varianza entonces es la siguiente. Como se dan cuenta, aquí hay una sumatoria de todos estos valores y esa sumatoria se va a dividir entre el total de datos. El total de datos, recuerden que es el total o la suma de todas las frecuencias relativas, y esa es la varianza. Finalmente nos queda la desviación estándar. La desviación estándar tiene esta fórmula. Si se dan cuenta, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, sin mayor complicación, podemos agarrar este valor usar la función r cuadrada o raíz cuadrada de la varianza y esta función r cuadrada está en el Office 2010. Si se les dificulta encontrarla en cualquier otra versión de Excel, simplemente a este valor elévenlo a la 1/2 o a la 0.5 y se van a dar cuenta que les va a dar exactamente el mismo valor. Puede ser así, con la función de Excel de raíz cuadrada, o
puede ser así, elevado a la punto 5. Da siempre el mismo valor. Finalmente, el coeficiente de variación es muy sencillo, es la división de la desviación estándar de sigma sobre el promedio que ya habíamos calculado. Esto se multiplica por 100 para sacarle porcentaje. En Excel se puede simplemente colocar el símbolo por ciento y se vuelve un porcentaje. Coeficiente de variación no existe. Y eso es todo.